también que la sesión de hoy es la 14ª de este curso y la número 165 desde los inicios de Mirada. Como sabéis, la sesión tiene el título de Transición energética y conflictos territoriales, escalas intraurbana e interurbana. Hay 3 ponentes, iré presentándolos sucesivamente conforme vayan a intervenir. Van a intervenir en el mismo orden en el que aparecen en el cartel. Y para introducir brevemente la sesión, en cuanto a contenido, voy a leer un epígrafe que me pasó pues Belén Pérez, una de las ponentes, eh, que dice lo siguiente: la transición energética suele presentarse como una necesidad técnica y climática incuestionable, pero su despliegue real revela una profunda dimensión social y territorial. Lejos de desarrollarse sobre un espacio neutro, se inserta en territorios marcados por desigualdades históricas, jerarquía urbana y relaciones centro-periferia. Esta sesión aborda la transición energética como un proceso generador de conflictos territoriales multiescalares, donde se entrelazan dinámicas intraurbanas de fragmentación y vulnerabilidad energética con dinámicas interurbanas y regionales de concentración de infraestructuras, impactos ambientales y cargas materiales diferidas. Desde esta perspectiva, la descarbonización no está reduciendo las desigualdades ni los conflictos territoriales, sino que en muchos casos los está reconfigurando e intensificando. Me gustaría decir también que temáticas cercanas a lo que hoy se va a abordar, sesiones en las que ha habido temáticas cercanas a lo que hoy se va a tratar aquí, pues ha habido varias en este curso, en este propio curso. Por ejemplo, hubo una sobre tenía el título de las verdades incómodas de la transición energética, que era la presentación de un libro de Manuel Casal, que está publicado en Icaria, pero ha habido otra sesión, hubo una sesión de Carlos Taibo sobre el decrecimiento, explorando el decrecimiento. Hubo otra, justo a continuación de la de Carlos Taibo, sobre el POTA, del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, donde, entre otros, se abordó una parte de las intervenciones. Hubo 5 ponentes. Tuvo que ver también con la cuestión energética. Y si nos remontamos más atrás, también ha habido varias sesiones conectadas con la temática que hoy se va a tratar aquí. Basta visitar la página, ¿vale? Bien, quiero agradecer a Belén Pérez la propuesta que me hizo llegar para celebrar esta sesión y agradecer, por supuesto, a ella y a los 3 ponentes por la colaboración altruista, ¿no?, que realizan participando en este espacio, ¿vale? Bueno, la estructura de la sesión va a ser, pues, va a haber 3 intervenciones del orden de como mucho 20 minutos aproximadamente para cada una de esas intervenciones, y luego habrá un tiempo para debate con quienes estáis presentes en la sala y con las personas que están conectadas por videoconferencia. ¿De acuerdo? Voy a presentar al primer ponente, que va a ser Jesús González Pérez. Él es catedrático de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares. Es presidente de la Asociación Española de Geografía entre 2021 y 2025, ¿no? Director de la Cátedra de Estudios Urbanos de esa universidad y director, bueno, me imagino que es en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ¿no?, de la Escuela de Geografía y Cambio Global, el futuro de la ciudad, retos de la vivienda. Es editor, asesor de la serie sobre libros de urbanismo, ¿no?, en Springer, en la editorial Springer, y miembro del consejo editorial de City Development, ¿no? También es editor del manual Routledge, ¿no?, sobre estudio urbano en América Latina y el Caribe, en 2023.
Tiene una amplia experiencia en proyectos de cooperación internacional. Sus principales líneas de investigación incluyen vivienda y ciudad, fragmentación urbana, gentrificación y planificación urbana, con especial atención a Europa, Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Como sabéis, su ponencia o su intervención tiene el título de Fragmentación urbana y desigualdad social. Pues cuando quiera. ¿La presentación? Sí, vamos a poner la presentación. Bueno, buenas. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación a esta mesa redonda sobre conflictos territoriales, donde se pone el acento fundamentalmente en la cuestión energética y de energías renovables. Es un tema sobre el que yo estoy empezando a investigar recientemente, pero que desde mi experiencia o mis mayores o menores conocimientos es un aspecto, una temática que hay que entenderla fundamentalmente en un contexto territorial marcado por la fragmentación y la desigualdad. Por tanto, y agradezco a la invitación para estar en este seminario, para en 15 minutos, 20 minutos, establecer unas bases o una explicación sobre un concepto que es relativamente nuevo, que es el de la fragmentación urbana y que, insisto, es la base en la que hay que tener muchas políticas sectoriales, en este caso también todo lo que tiene que ver con la energía. En el año 380 a.C., Platón escribió en la República: cualquier ciudad, por muy pequeña que sea, está de hecho dividida en dos. Una, la ciudad de los pobres; la otra, la ciudad de los ricos. Por tanto, hace ya muchos siglos que la ciudad, entendido en este momento como esta ciudad clásica, la polis, es una ciudad que ya nos hablaba de desigualdad interna, de fuertes elementos de conflictos en el interior de la urbe y que no han hecho más que reproducirse a lo largo de la historia. No obstante, si queremos encauzar o analizar estos múltiples fenómenos, repito, que explican la fragmentación, tienen un origen muy concreto. El término fragmentación urbana, que yo no sé si es conocido o no por ustedes, pero que es un término relativamente moderno, se caracteriza por ser un término polisémico, no tiene un marco teórico muy amplio y muy desarrollado, y se asimila a otros muchos conceptos y términos que tienen significados parecidos. La dual city, la división social del espacio, la ciudad cuarteada, la ciudad fractal, la ciudad desigual. Es decir, son conceptos que nos hablan de esta desigualdad en la ciudad y que, repito, sobre todo en España, no es un fenómeno especialmente desarrollado. Ahora bien, si queremos poner un origen en la etapa reciente, hay que poner de fecha el año 1980 o la década 1980. Hace poco, en un acto, en una charla que tuve también que impartir, que era sobre el futuro de la ciudad, yo comencé diciendo que el futuro de la ciudad empezó en el año 1980. El año 1980 es clave, la década de 1980 es clave para entender el modelo de ciudad actual, porque entramos en la etapa de lo que se llama la ciudad postindustrial. La ciudad industrial, aquella que tiene un vínculo fortísimo con todas las actividades industriales, entra en crisis, muy vinculado a la crisis del 73, lo cual comporta, por un lado, una modificación absoluta en los sistemas urbanos y, por otro lado, una reestructuración interna de la ciudad que, repito, no ha hecho más que agudizarse hasta la época actual. Esta ciudad postindustrial que comienza en los años 80 y que además va vinculado a la crisis del estado del bienestar, a lo que se llama la crisis del planeamiento o a lo que se llama también la crisis de la ciudad en sí misma, tiene una serie de rasgos que la caracterizan, que son la desindustrialización, terciarización o la incorporación a la economía global, una clarísima reestructuración de la forma urbana, la fragmentación de la que estábamos hablando
y la que insistiré a lo largo de esta charla, un cambio en el imaginario urbano. La ciudad cambia de imaginario, entramos también en una etapa posmodernista donde hay una constante exaltación de lo falso, una privatización, la ciudad se privatiza, aparecen espacios que son como cárceles, hasta dar lugar a lo que se denomina como la ciudad carcelaria. Es el momento donde emerge una forma urbana fundamental y que ha reformulado, reestructurado el interior de la ciudad de manera evidente, repito, desde esos años 80, que es la aparición o la extensión de lo que Edward Soya llamó el suburbia y el postsuburbia, y que da origen a lo que se llama la postmetrópolis. Entramos en una nueva etapa en la era urbana. Creo que espacios urbanos y formas urbanas como estas son fácilmente reconocibles, son producto, aunque en Estados Unidos tienen un origen anterior, pero su extensión es un producto de la crisis de la ciudad, de la aparición del suburbia, del postsuburbia, de la postmetrópolis de los años 80, y es el caso de, pongo entre los millones de ejemplos que hay extendidos por todo el mundo, estamos en la ciudad global, Sun City, la imagen que aparece a mi derecha en Arizona, o Ixtapaluca, una extensión enorme de vivienda protegida. Esto es vivienda social, no es privada, es vivienda social en el Estado de México, pero que lo podemos encontrar alrededor nuestra. Pongo unas imágenes de Ojícares o de Playa Granada en Motril, donde son unas formas urbanas importadas propio de este suburbio o postsuburbia que se ha extendido por todo el globo. En esta extensión o en esta reformulación de la forma urbana, pues la aparición de los espacios cerrados, carcelarios, privatizados son una constante. Nordelta en Buenos Aires o Alphaville en Sao Paulo son ejemplos de esta ciudad carcelaria, de estas gate communities, de estos condominios cerrados que también en nuestro contexto crecen, a lo mejor no con la intensidad de otros países, sobre todo del sur global, pero que son cada vez un elemento más de esta fragmentación o esta diferenciación social en la ciudad y que se han extendido por todo el mundo. Aquí en estos ejemplos, en Nairobi o en Sudáfrica, estamos ante estos elementos o esta caracterización de la fragmentación casi en su máxima expresión, porque estamos hablando de una fortísima segmentación social, pero también física y en la propia forma urbana. En definitiva, toda una serie de cambios en la ciudad que tienen su principal desarrollo en los años 80 y que nos está reinterpretando la ciudad en este tipo de formas. Ahora bien, esta aparición de la ciudad carcelaria, de los espacios defensivos, no es únicamente física, sino que también es virtual. Yo no sé si conocéis o no una aplicación que se llama Nextdoor. En Estados Unidos está muy generalizada, no tardará nada en llegar aquí, que es precisamente un ejemplo de condominio cerrado, pero de manera digital. Resumiéndolo mucho, es una especie de WhatsApp de vecinos, de un barrio, de una calle, de dos calles, que lo que hacen es, a partir de lo que ellos visualizan, intentar dar seguridad al propio barrio. Sin duda, una evidente construcción de una ciudad carcelaria ante un supuesto miedo constante a que seamos, no sé, atacados. Imágenes de estas en la calle son constantes. Cuidado, los vecinos te estamos vigilando. Un ejemplo más de ciudad carcelaria. Dentro de esta fragmentación y de estos estudios de fragmentación urbana, no quiero insistir mucho en esto porque es un poco a lo mejor pesado. Hay diferentes corrientes. A pesar de ser un término polisémico, que no ha tenido un gran desarrollo, sobre todo en España, podemos hablar de 4 grandes escuelas que se enfrentan al análisis de estos procesos, la anglosajona, la francesa y luego la americana y la ibérica, en la que existen ciertas diferencias metodológicas y focos temáticos que han ido evolucionando con el tiempo, pero que sin duda todavía está en construcción.
Lo que sí es una constancia es que cuando hablamos de fragmentación urbana hay que entenderla con dos influencias clave. Por un lado, la globalización, por otro lado, el neoliberalismo, y luego con, al menos en España, con unas inyecciones probablemente menores, pero también importantes, vinculado a todo lo que tiene que ver por el sector turístico inmobiliario. Todos estos factores unidos dan lugar a una fragmentación que es de cuatro tipos. Hay cuatro tipos de fragmentaciones. La física, elementos físicos que diferencian una parte de la ciudad de otra. La sociodemográfica, pues composición por edades, el origen de la población o el origen étnico o nacional de la población o incluso el nivel de instrucción. La económica, nivel profesional, renta, incluso los niveles de turistización. La residencial, pues desde la problemática hoy en día clave del acceso a la vivienda, la inseguridad residencial o todo lo que tiene que ver con los desahucios y ejecuciones hipotecarias. Y un cuarto tipo de fragmentación que es la simbólica. Yo creo que la fragmentación simbólica, que en España está muy poquito trabajada, pero que en el fondo todos los días todos convivimos con ella. Es una fragmentación perceptual. Creo que cualquier ciudadano de cualquier ciudad española del mundo tiene en la imagen una serie de barrios que tienen una imagen negativa, bien por inseguridad, porque tienen unos niveles de pobreza muy grandes, por las cuestiones que sean, e incluso todos sabemos cuando te dicen, no, si vas a esta ciudad no vayas a este barrio porque, bueno, eso pues es una fragmentación simbólica. Con más o con menos justificación, en nuestra mente todos tenemos una serie de manchas en la ciudad que desde un punto de vista perceptual y simbólico lo que estamos haciendo es fragmentándolos, aislándolos y, por supuesto, segregándolos. Hoy en día, dentro de todos estos diferentes tipos de fragmentación urbana, el principal elemento de fragmentación urbana es la residencial. No digo que las otras no lo sean, pero la residencial se ha convertido en el principal elemento de fragmentación urbana, fundamentalmente relacionado con el acceso o el difícil acceso a la vivienda, que es lo que está componiendo socioeconómicamente, demográficamente, residencialmente, como no podía ser de otra manera, esta construcción o este mapa social de la ciudad. Hace un año, creo recordar, hicimos un análisis teórico sobre los trabajos de fragmentación urbana en España para conocer un poco el nivel de análisis. Lo voy a pasar muy rápido porque es algo muy teórico que para los que trabajamos en este tema pienso que es útil, pero a lo mejor para un debate y demás, pues no es lo más entretenido. Pero simplemente en un análisis que realizamos durante toda la producción bibliográfica en 10 años en España, hemos sacado 10 grandes resultados que nos hablan de que es una escasa producción, únicamente 25 trabajos científicos sobre este tema. Dentro de estos destaca la internacionalización, predomina igualmente la producción de la fragmentación física, algo sobre sociodemográfica, algo sobre socioeconómica, nada sobre fragmentación simbólica y además con una escasa presencia territorial. Únicamente 14 ciudades españolas han sido objeto de análisis de fragmentación desde un punto de vista científico y además con una prácticamente ausencia comparativa. Y una décima conclusión es que la fragmentación en España, y ahí pues yo creo que los autores que hemos escrito sobre esto creo que también somos culpables, asociamos en demasiadas ocasiones la fragmentación con un término ya muy consolidado sobre el que existe una larga trayectoria, que es el de la segregación. No son sinónimos, pero por desconocimiento, mal uso o por los motivos que sea, normalmente lo asimilamos. Por tanto, estamos ante un tema donde hay una enorme imprecisión conceptual,
una producción muy escasa, poco articulada, una perspectiva sobre todo de fragmentación como segregación. No hay un esfuerzo por distinguir diferentes temas, tipologías de fragmentación, y además una fragmentación que se entiende normalmente como un fenómeno influido por el urbanismo neoliberal sobre las dinámicas de crecimiento, la globalización, la urbanización turística, la gentrificación. Además de esto, estamos ante unos estudios de gentrificación con una metodología débil, no demasiado bien definida, y que nos habla de una cierta debilidad en este tipo de estudios. Tengo, me parece que 5 minutos, ahora ya serán 4. Yo tenía un pequeño ejemplo sobre un trabajo de fragmentación y que yo creo que para un tema también energético, aunque no se entienda directamente como una relación directa, sí sirve de base para estudios, es un trabajo que hicimos recientemente comparativo sobre la fragmentación sociodemográfica y socioeconómica de Palma, la ciudad donde yo imparto clase, y Barcelona, donde hay gente del equipo de investigación trabajando. Simplemente, y lo paso muy rápido, observamos dinámicas por ejemplo, en distribución de la población en el extranjero en dos ciudades que tienen un fortísimo tasa de extranjería superior al 25%, tanto en la ciudad como en los respectivos centros históricos, en lo que sería la ciudad intramuros de Palma o el distrito de Ciudad Bella de Barcelona, donde analizamos cómo son estos comportamientos sociodemográficos en el interior de una de ellas, cómo existen estos procesos de desigualdad y que, repito, pienso que son variables fundamentales para luego poder implementar políticas como, por ejemplo, las energéticas o de energía renovable que mis compañeras explicarán más adelante. Para esto se trabajó sobre la población nacida en el extranjero, donde existe una fuerte segregación en el interior de Ciudad Bella de Barcelona entre el barrio gótic, que es turistificado y gentrificado, y el Raval, donde hay una altísima tasa de extranjería del sur global, frente a un centro histórico de Palma que estaba fragmentado en un tiempo y en este momento no está fragmentado. Es un espacio homogeneizado. Homogeneizado desde el punto de vista negativo porque está muy elitizado. Es decir, que esté homogeneizado no tiene por qué ser un factor positivo. Este elemento de extranjería se reproduce si analizamos la población que llega a partir del 2011, es decir, aquellos flujos migratorios más recientes y que nos vuelven a hablar lo mismo de diferentes procesos en los dos centros históricos, o la población con estudios superiores, donde observamos un mayor porcentaje muy alto en Barcelona, de casi el 50%, el 30% en Palma, y con una caracterización interna dentro de los centros históricos que es divergente. De nuevo, en Palma, con una tendencia muy fuerte a la homogeneización, muy vinculada a una elevadísima tasa de extranjería de población del norte global, fundamentalmente de origen alemán y cada vez más sueco. Esto se reproduce en otras variables, en este caso más de tipo económico, de población directiva o técnicos de alto nivel económico, o de población en el sector terciario, donde se vuelve a reproducir estos modelos de fragmentación interior. Por último, y ya voy acabando, si analizamos el nivel de renta de la población, en el caso de Barcelona, las rentas principales no se encuentran en lo que sería el centro histórico, sino que están sobre todo al norte de Diagonal, en el ensanche burgués, en el ensanche de Cerdá. En cambio, en Ciudad Bella nos encontramos con niveles de renta más bajos, muy vinculados sobre todo a esa población extranjera del sur global residente en el Raval. Y, en cambio, en Palma nos encontramos con un centro histórico de alto nivel económico, de alto nivel de renta, y que vuelve a estar interrelacionado con aquellas otras variables que hacía referencia más atrás. Bueno, con esto acabo y así no me alargo más. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y ahora vamos a preparar esto, ¿no? Vale, bueno, disculpar no, porque ha habido un problema que se ha desconectado la cámara que tenemos de allí, ¿no? Pues como veis.
Bueno, pues voy a presentar a la segunda ponente. Como sabéis, bueno, ella es Belén Pérez Pérez. Su ponencia tiene el título de La energía renovable como factor de desigualdad intraurbana e interurbana. Ella es doctora en Geografía y Ordenación del Territorio y licenciada en Ciencias Ambientales. Es profesora ayudante, doctora en el Departamento de Geografía Humana e investigadora en el Instituto de Desarrollo Regional de la UGR. Es editora del libro que se acaba de publicar, ¿no? En 2026, ¿no? O va a ser publicado en este año en Springer, Ciudades, Energía y Cambio Climático, y cuenta con amplia experiencia en planificación y consultoría ambiental. Sus principales líneas de investigación se centran en planificación y gobernanza territorial de las energías renovables, así como en el acceso a la energía en contextos urbanos. Pues, Belén, cuando quiera. No, esto aquí y ahora le da esto. ¿Vale? Bueno, voy a ver si aviso. Vale. Bueno, muchas gracias. A ver, sonido. Bien. Sonido. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Más o menos? A ver, el cable, ya sabes, deja lo que deja. Vale, lo vemos. Ahí. Perfecto. Ahora mejor, ¿no? Va yendo para atrás. Vale. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No pasa? Ya, pues yo le he dado al botón. No, es que esto tiene que meterse ahí. Vale, ahora. Vale, ya estamos dentro de la pantalla. Eso es. Venga, muchas gracias. Bueno, empiezo diciendo que uno de los objetivos principales de ONU Habitat es la adaptación al cambio climático, donde se busca una serie de ítems, como podéis ver, gobernanza, planificación urbana, infraestructura resiliente, vivienda y asentamientos inclusivos, reducción del riesgo de desastres, economía urbana y medios de vida, inclusión social y equidad, movilidad sostenible, soluciones basadas en la naturaleza. Todo ello podríamos pensar que de una forma u otra lleva implícitos los temas energéticos, pero como vemos no hay un objetivo individualizado sobre temas energéticos, ¿vale? Sobre la energía. Sin embargo, en la Unión Europea sabemos que el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden más del 75% al sector energético, y que además recientemente con la guerra, primero la invasión rusa de Ucrania y luego con la guerra en Irán, bueno, pues estamos viendo cómo el panorama energético genera mucha incertidumbre y mucha variabilidad, con lo cual, bueno, Europa se plantea, desde el tema de Ucrania, bueno, de antes, pero con más hincapié recientemente, en que por un lado hay que reducir las emisiones y por otro lado hay que reducir la dependencia energética. Sin embargo, el acceso a la energía, como decía, ONU Habitat no lo toca de una manera integral, pero el acceso a la energía va a condicionar nuestra adaptación al cambio climático y nuestra autosuficiencia energética. La energía ha sido históricamente invisible dentro de lo que sería la teoría urbana en las ciudades porque era abundante y externa, ¿no? Sabíamos que había puntos de producción donde fuera y teníamos energía de forma ilimitada. Sin embargo, en un contexto de transición energética, vemos que la energía que se veía de esta manera, no se le daba mayor importancia, puede ser un factor de injusticia social y de desigualdad urbana. Aquí vemos cómo a lo largo de la historia, distintos autores, cuando hablaban de los modelos de ciudad y de la utopía, por eso Jesús planteaba primero toda esta situación de las ciudades, de la fragmentación urbana, cuando todos estos autores iban planteando sus modelos de ciudad, iban teniendo en cuenta distintos elementos para tratar de hacer una ciudad ideal, pero la energía en sí misma no estaba de forma explícita en ninguno de ellos. ¿Vale? Podría estar de forma implícita o transversal en algún caso, pero no se trataba de forma explícita, como decía antes, porque no parecía que fuera un problema. Aquí podemos ver cómo en los modelos de ciudad ideal, ¿vale? El City Garden de Howard o el Broadcast City de Wright, ¿no? Se vendía el desplazamiento de población al rural para mejorar su calidad de vida. Sabéis que cuando se pasa de lo que era la corriente se consigue pasar de corriente continua a corriente alterna, se puede transportar la energía a grandes distancias y al igual que se
empieza a producir de forma alejada en puntos concretos, también se empieza a electrificar el rural y entonces se empieza a tratar de derivar población del urbano a rural porque el urbano estaba contaminado, degradado y el rural se vendía como un medio idílico, natural, ¿no? Ideal para la vida, ¿no? Que, bueno, ese urban sprawl que hemos ido viendo antes, ¿no? Esta imagen que vemos es una imagen hecha con IA. Sé que hay mucha gente que no está muy a favor, pero creo que tiene bastante utilidad, como lo tuvo en su momento aprender a escribir a máquina o luego Internet, ¿no? Bueno, pues es una imagen hecha con IA donde hemos tratado de representar un pulpo, donde la cabeza del pulpo sería esa ciudad contaminada y las patas del pulpo serían como esa extensión al rural, y cómo la energía pasaba de esos centros, como el que dice, de producción, hacia ese medio rural. Bueno, aquí podemos ver, esto es una imagen cogida del MoMA en Nueva York, donde se ve cómo se vendía en aquel momento la electrificación del rural, ¿no? Como ideal. Pero con la transición energética reciente hay un cambio de paradigma. La ciudad, ahora necesitamos que la ciudad se alimente energéticamente del rural. Esta gente de primera fila, algunos de ellos de Ecologistas en Acción, saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque hablamos de que el impacto territorial de las energías renovables, podríamos decir que se trata de un impacto que es metropolitano, que es un impacto rural, un impacto, ¿no?, que va más, que está como el que dice fuera de las ciudades. Las ciudades son los principales centros de consumo, pero no son actualmente los principales centros de producción. Se hablaba de un cambio de modelo con la transición energética, que íbamos a pasar de un modelo de concentración de la producción a un modelo, hablábamos de la generación distribuida, ¿no?, de esa autosuficiencia conectada, que era como vamos a producir nuestra propia energía, pero con conexión a la red para suplir las carencias, ¿no?, los momentos de menor producción. Pero estamos viendo que se trata de una replicación del modelo anterior, donde hay grandes extensiones de rural, donde se están ubicando proyectos, ¿no?, de energía renovable. Aquí podemos ver algunos de esos ejemplos, tanto de energía solar como eólica. Y bueno, ya la compañera Patricia, cuando termine, nos dará un poco el foco final de ese ciclo de vida de las instalaciones de energía renovables, que no solamente impactan a nivel territorial en el momento de producción, sino también cuando va terminando lo que sería su vida útil, ¿no? Y aquí podemos ver cómo el sistema energético actual, como decía, sería ese pulpo. Hicimos como un boceto en el que ese pulpo, esa cabeza, sería la ciudad, y cómo esa cabeza se nutre o se alimenta de todos esos tentáculos que serían el rural, donde tenemos la eólica, la fotovoltaica. Es decir, para mantener el modelo de ciudad actual necesitamos, como el que dice, exprimir el rural, ¿no? Antes se exprimía con la agricultura y ahora lo estamos exprimiendo con los temas energéticos, con la producción de energía. Y aquí vemos ese pulpo a la inversa del anterior, donde tenemos la ciudad como si estuviera dentro de una burbuja sin contaminación, más verde, más saludable, como consecuencia o a cambio de que el medio rural se vea más oscuro, más degradado, ¿no?, más desestructurado, ¿no?, en todos los sentidos. ¿Ahora qué? No, que sigue. No anda. ¿Te has ido allí? Ya. Me quedo sin rato. Estoy tratando de ver la cámara. Vale. Sí. Sí. ¿No? Sí. Esta es la cosa del directo. ¿Puede? Sí. Va. Sin embargo, el impacto social, o sea, hablábamos que el impacto ambiental y territorial era principalmente interurbano-rural, pero el impacto social de la energía renovable es fundamentalmente urbano. Y aquí conectamos con lo que explicaba antes Jesús. Podemos ver que esto también está hecho con IA, me gusta. En los barrios vulnerables, esto sería un barrio vulnerable hipotético de ciudad densa, donde podéis ver que, claro, si tenemos que, en las cubiertas de un barrio vulnerable donde la densidad urbana es muy grande, tenemos que utilizar esas cubiertas para poner energías renovables, nos queda muy poco espacio disponible, porque las cubiertas se utilizan para antenas, para depósitos de agua, para tendederos, para un montón de otras utilidades que no queda más espacio para ellas y queda muy poco espacio para poner fotovoltaica. Recientemente estamos haciendo un estudio de investigación comparando distintos barrios y estas situaciones que, bueno, trataré de mostrar. Aquí podemos ver, esto es real, un ejemplo real, la ciudad de Colón, Wallet City en Hong Kong. Podéis ver la densidad urbana y podéis ver la cantidad de antenas que se ven en las cubiertas, ¿no?, y depósitos y todo eso. O sea, la imagen de antes no era tan irreal.
Y aquí podéis ver otras imágenes reales de un barrio en la zona de Songoleu, que es el barrio, como que dice, más marginal de Palma, ¿no? De la ciudad de Palma de Mallorca. Aquí podemos ver imágenes de otro barrio muy desfavorecido, que seguro que conocéis por la prensa o por la televisión, que es La Mina en Barcelona. Y aquí podemos ver Granada, nos vamos aterrizando aquí, en la barriada de La Paz, donde es un barrio altamente degradado, donde además hay cortes de luz constantes, ¿no? Y en esto sí que me gustaría contar que cuando hablaba antes Jesús, una de las cosas que planteaba era esa fragmentación simbólica, ¿vale? En Granada hemos estado estudiando la zona norte y hemos visto cómo los cortes de luz siempre se han estado como achacando a la marihuana, porque como era un barrio marginal, pues era por la producción de marihuana, por las conexiones ilegales a la red. Se ha demostrado, y de hecho han conseguido, como el que dice, cambiar el discurso, cambiar la percepción del barrio a nivel local, al menos en los medios locales, incluso en el ayuntamiento. El defensor de la ciudadanía le ha acompañado a la Unión Europea para poner de manifiesto su problema, porque llevan más de 15 años con cortes de luz constante cada vez que hace calor, en verano por la puesta de aire acondicionado y en invierno cuando hace frío. Entonces, bueno, y hay gente que entrevistamos que han estudiado la carrera entera en una plaza con la iluminación externa. Entonces, podemos ver que esa fragmentación simbólica, en este caso, está haciendo que ese problema no se considere un problema real, sino que se asocia a la marihuana y se vaya relegando. Y aquí podemos ver, en contraposición a lo de antes, bueno, pues otra imagen hecha con IA de un barrio de densidad baja-media, donde podéis ver que hay cubiertas para poner fotovoltaica disponibles de sobra, ¿no? De hecho, seguro que si os dais un paseo por determinadas zonas del área metropolitana, veréis un montón de fotovoltaica sobre cubierta. Esto son imágenes reales de otro barrio de Palma en contraposición, en Ciudad Jardín, donde es un barrio de clase media alta y donde la densidad es media baja. Podemos ver tanto en la izquierda una urbanización de baja densidad y en la derecha una casa unifamiliar que ya tiene placas fotovoltaicas. Entonces, el disfrute y acceso a la energía renovable, vemos que es cuestión de, lo primero, la forma urbana, morfología y estructura. No en todos los barrios de la ciudad o en todas las formas urbanas se puede disfrutar igual de la energía renovable. También de la clase social, los niveles de renta, la posibilidad o no de pedir financiación. No sé si sabéis que, por ejemplo, para poner una instalación en tu cubierta o una comunidad energética, es necesario finalizar el proyecto y tenerlo conectado a la red para que nos den subvención, que hay subvenciones, pero son a proyecto terminado. Con lo cual, la gente que no tiene ese dinero ahorrado o no tiene posibilidad de pedir financiación tiene una doble barrera, además de la barrera de que no tiene cubierta y tiene que ver con quién puede conseguir que se le ceda una cubierta. También depende de los niveles educativos y formativos. Sabéis que los temas energéticos son complejos, son difíciles, son arduos. Entonces, mucha gente no se fía de esta historia de que si pone ahora, adelanta mucho dinero, luego en X tiempo lo va a tener como amortizado y va a empezar a poder consumir energía, como dicen, gratis o más barata, ¿no? No creen en esto porque no estamos sabiendo trasladárselo. Con lo cual está haciendo esas comunidades energéticas que se están impulsando desde la economía social, que está genial, que además atienden situaciones de vulnerabilidad energética y todo, pero esas comunidades energéticas son mayoritariamente de gente con un nivel educativo alto. Todos estos factores pueden incrementar lo que serían las diferencias intraurbanas, ¿no? Generando una injusticia espacial. Queríamos que la energía renovable intraurbana sirviera como factor para democratizar el acceso a la energía, pero tal y como se está aplicando, está suponiendo un factor más de desigualdad urbana. La transición energética, como veis, no es neutra, ni a nivel interurbano ni a nivel intraurbano. Pero hay formas de crear justicia espacial. Por ejemplo, las comunidades energéticas que se ponen en manos de las personas podrían servir como instrumento para generar esa igualdad, pero teniendo en cuenta algunos aspectos. Hay que promover la cesión de cubiertas públicas, si no solo accederán los que dispongan de cubiertas propias y por tanto los de mayor capital. Hay que facilitar y agilizar los trámites de gestión. Si no, solo accederán los más formados y concienciados. Porque, a ver, si tenéis que estar, imaginaros zona norte, trabajando mañana y tarde y teniendo una situación familiar con varios hijos a cargo y todo, tenéis que estar además todo el tiempo haciendo hincapié, impulsando una comunidad energética, como pasa con la de Barrio de la Alhambra, que van 3 años y medio y todavía no hay cubierta. O hay que otorgar la financiación o subvenciones antes de la ejecución del proyecto. Si no, solo podrán acceder los más ricos. Entonces,
dentro de esa reflexión a nivel intraurbano, también planteo un poco, para conectar con la ponencia de Patricia, qué tipo de modelo de transición energética queremos. Macro, es decir, ese interurbano rural, o micro a nivel intraurbano. ¿Son necesarios ambos modelos? ¿Qué priorizamos si no? ¿Influye uno en el otro? Entonces yo me planteo, si tenemos un montón de proyectos en el medio rural, está ocurriendo que estos modelos compiten por el acceso a una red eléctrica de capacidad limitada para inyectar energía. Estas son ahora mismo la capacidad de la red. Todos los puntos rojos son donde ya no hay capacidad. Esos proyectos grandes en el medio rural están copando la capacidad de la red y están impidiendo que entren esas comunidades energéticas, consigan puntos de conexión a la red. Están tardando mucho, entre otros factores, por este. La instalación a gran escala en zonas rurales reduce los precios de la electricidad, alargando los periodos de amortización de los proyectos de comunidades energéticas, de autoconsumo. Aquí podéis ver lo que se llama la curva de Pato de las energías renovables, donde se puede ver que en las horas de sol el precio de la energía puede llegar a ser cero o incluso bajo cero. Si el precio de la energía está en esos niveles, evidentemente la gente no va a apostar por poner un proyecto propio porque el periodo de amortización se alarga muchísimo. Y eso como consecuencia de esa gran proliferación de proyectos en el rural. Sí que influye un modelo en el otro, ¿no? Por último, la expropiación de tierra en zonas rurales debilita la capacidad económica de propietarios y de trabajadores que pierden sus medios de vida. Sabéis, ¿no? Con lo cual, fijaros, tenemos manifestaciones de gente en el rural que está luchando por mantener sus tierras porque sabéis que al considerarse la energía renovable como un uso prioritario de la Unión Europea, ese uso prioritario puede hacer que sea declarado de interés general y puede llevar a una expropiación de tierra. Entonces, en este sentido, sí que influye el modelo macro en el micro y tenemos que pensar un poco qué es lo que estamos haciendo y por qué modelo estamos apostando. También por una serie de factores, y es que estamos dejándonos llevar por el mercado. Las leyes del mercado en las que los promotores quieren poner proyectos y poner proyectos para ganar dinero, pero estamos dejando de lado la necesidad de reforzar la red eléctrica y la interconexión con otros países, ¿vale? De electrificar más la demanda y de incrementar lo que sería el almacenamiento, o sea, es decir, las baterías que sirvan para el almacenamiento para poder trasladar la producción a horas en las que no tenemos sol o no tenemos viento. Aquí podéis ver cómo esta problemática ha llegado a la calle y tenemos distintos documentales y películas que la tratan como Alcarrás, Vida y Renovables, Renovables Forzosas o Asbestas, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a unos minutillos a ver si conseguimos recuperar la cámara, ¿vale? La conexión sobre todo pensando en los que están conectados. Y ahora vas pasando. Te voy a presentar, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias, Belén. Vamos a presentar a la tercera ponente, que como sabéis, su intervención lleva el título. Bueno, ella es Patricia Márquez Sobrino. Su intervención tiene el título Retos de la transición energética, obsolescencia y residuos en el parque eólico andaluz. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada y doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla, con una tesis centrada en los retos de la transición energética y su impacto territorial en el parque eólico andaluz, abordando especialmente cuestiones de obsolescencia y gestión de residuos asociados a esta infraestructura. Desarrolla actividad docente y formativa, especialmente en el ámbito de la formación profesional para el empleo, siendo su actividad principal desde hace más de 20 años la consultoría y auditoría de sistemas de gestión en diversos sectores, lo que refuerza el enfoque aplicado de su trabajo en planificación y gestión ambiental. Cuando quiera, Patricia. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para participar esta tarde en esta charla. ¿Se me oye? Es que ya acercarlo más. Oh. Bueno, es que no voy a mover esto para Sí, evitar. sí, no lo mueva, no lo mueva. Yo sí no me... Bueno, nada, que muchas gracias por estar aquí ya a esta hora. Voy a intentar ser breve también, además me estoy aquí cronometrando para no pasarme. Voy a hablaros, como bien ha comentado Jesús, de algunos retos de la transición energética, en particular de la obsolescencia y generación de residuos del parque eólico andaluz. En la estrategia de la Unión Europea, la transición energética es clave. Esa necesidad de mitigar gases de efecto invernadero
reducir la dependencia energética o la disminución del consumo energético. Ha ido acompañado de un respaldo normativo y del establecimiento de objetivos muy ambiciosos que ha dado lugar a una apuesta por la instalación de energías renovables que en muchos casos ha tenido una rápida y desordenada implantación que está generando desafíos territoriales, ambientales y sociales en comunidades con alto valor energético, como por ejemplo es Andalucía. Centrándome en la energía eólica, que es de la que yo vengo a hablar, vemos cómo los aerogeneradores están llegando al final de su vida útil y hasta este momento solamente se había tenido en cuenta la fase previa o la fase operativa de este tipo de instalaciones, pero creemos que hay que abordarlo desde una perspectiva más integral y estudiar su obsolescencia y la gestión de residuos que esto genera. Por contextualizar un poco, estas diapositivas, mis compañeros que he visto han sido muy minimalistas, yo aquí he querido hacerlo, poner mucha información, pero un poco para darnos esa idea de la cantidad de normativa que hay a nivel de, o sea, que se promulga en la Unión Europea, luego pasa a España y por último a Andalucía, que marcan unos objetivos muy ambiciosos que además cada vez son más y nos van obligando a cumplirlos a todos los niveles. Un poco por esta necesidad que hemos comentado antes de mitigar gases de efecto invernadero, reducir la dependencia y el consumo, os querría comentar rápidamente el cumplimiento de indicadores clave. Un poco no es el objeto de mi presentación, pasa a valorar energías renovables sí, energías renovables no, pero un poco para que se nos quede la idea que cada uno decida y opine al respecto. Estos indicadores son la cuota de energía renovable, el consumo final de energía, la potencia instalada de energía eólica, la evolución de los gases de efecto invernadero y la dependencia energética con el exterior. La evolución de la cuota de energía renovable en el consumo final de energía. Vemos que para los últimos años, que según Eurostat y la Agencia Andaluza de Energía tenemos datos disponibles, vemos que están en los tres niveles, la Unión Europea, España y Andalucía, lejos de cumplir los objetivos para 2030. Respecto a la evolución de la potencia instalada de energía eólica en megavatios para España y Andalucía, que son los que tienen objetivos cuantitativo la normativa que le aplica, vemos que también están lejos de cumplir los objetivos establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la Estrategia Energética de Andalucía. Respecto a los gases de efecto invernadero, vemos que la Unión Europea y Andalucía quizás están en camino de poder cumplir los objetivos marcados, pero España está bastante lejos. Y por último, con respecto a la dependencia energética con el exterior, vemos que también estamos muy lejos de cumplir valores como, por ejemplo, marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del 50% para España. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos tiene un 7% de dependencia con el exterior. Bueno, además este dato es de antes de que pasara todo el tema con Venezuela, con lo cual incluso puede que ahora vaya a ser menor. Con esto simplemente se lanza la idea. ¿Es necesario seguir apostando por las energías renovables? Este incumplimiento de objetivos y esta transición energética hace que la percepción pública refuerce la necesidad de que se continúen instalando este tipo de instalaciones, pero en ese caso habría que considerar también su etapa final y el final, o sea, el final de su vida útil, porque llega un momento en el que hay que hacer algo con esos residuos, ¿vale? Bueno, el área de estudio Andalucía con 87.600 kilómetros cuadrados y una población en el año 2024 de casi 8,7 millones de habitantes. En el año 2024 era la quinta región con mayor producción de energía eólica y la quinta también en potencia instalada, con 157 parques eólicos con una media de 23,5 megavatios, y ahí también podéis ver la desigual distribución entre provincias. Por ejemplo, Cádiz tiene 69 parques y Córdoba ninguno. En ese mapa podemos ver los parques eólicos junto a la velocidad del viento y la red eléctrica, que son dos de los factores más importantes y más limitantes para la instalación de este tipo de instalaciones. Junto a estos dos factores
También podemos poner en la mesa, aunque como he dicho no es el objeto de esta presentación, la posición social que en algunos territorios tienen este tipo de instalaciones, la saturación de espacios óptimos, como en Andalucía, la zona de Tarifa, o los espacios protegidos. A colación os enseño también este mapa en el que vemos la distribución de aerogeneradores según el mapa de zonificación de sensibilidad ambiental para la energía eólica que se publicó el MITECO en el año 2023, y los datos también vemos que son abrumadores. Casi el 21% de los aerogeneradores están en zonas de máxima sensibilidad y tan solo el 34,53% en áreas de sensibilidad moderada o baja. Me gustaría también, antes de pasar un poco a los resultados más específicos de obsolescencia y residuos, hablar un poco de la contribución tan importante que creo que tuvo el proyecto en el que desarrollé la tesis, ya que hasta ese momento de desarrollo del proyecto Mapera tan solo se contaba con la localización del punto central de cada parque eólico, que veis en la imagen con una estrellita azul, para pasar mediante la digitalización y la fotointerpretación a tener la localización exacta de cada uno de los aerogeneradores. A la derecha podéis ver la URL donde podéis descargaros la capa de aerogeneradores, donde podéis tener esa información de acceso libre y gratuito. La última ortofotografía disponible del año 2022, pero se espera que pronto salga una actualizada y los datos se puedan actualizar, aunque en los últimos años no ha habido muchas instalaciones de energía eólica nuevas. Me gustaría también comentaros rápidamente un poco la metodología con la que he hecho el cálculo, hice en mi tesis el cálculo de obsolescencia y residuos, teniendo en cuenta tres vidas útiles diferentes, 20 años que marca la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional 61.400 y 25 y 30 años que marcan algunos fabricantes y autores. Se calculó siguiendo la información en la base de datos de WindPower, que ahí tenéis un extracto. Se hizo una base de datos con el año, marca, modelo, masa total, masa del rotor y porcentaje del rotor con respecto a la masa total de cada uno de los aerogeneradores de cada uno de los parques de Andalucía. Nos parece interesante medir también ese porcentaje de rotor con respecto a la masa total, porque como ahora veremos, las palas de los rotores son los que tienen los elementos más difícilmente gestionables, reciclables hasta la actualidad. Un poco por centrarnos ya en los resultados, pero previamente me gustaría presentaros una clasificación o una aproximación a la caracterización de los residuos que genera un aerogenerador, teniendo en cuenta la lista europea de residuos que data del año 2000 y cuya última actualización es del año 2014, que clasifica los residuos en función de un código LER, un código de 6 dígitos, en función de su origen y naturaleza. Digo lo del 2014, última modificación, porque ya en el 2014 estas instalaciones eran ya una realidad, pero no se tuvieron en cuenta, y si queremos un poco caracterizar los residuos que salen de un aerogenerador, nos tenemos que ir a otras actividades para darle un código LER que tenga un poco de sentido, ¿vale? Ahí veis que se generan tanto residuos peligrosos como no peligrosos, siendo, como he dicho, los más críticos y sobre los que creo que hay que centrarse más, las fibras de vidrio y carbono mezcladas con resina que forman el composite, que son los elementos que forman, los materiales que forman las palas de los aerogeneradores. También me gustaría brevemente, que aquí muchos, bueno, casi todos sabéis que la normativa de gestión de residuos data de los años 70, y durante todos estos años de evolución han desarrollado principios importantes como quien contamina paga, la responsabilidad ampliada del productor o la jerarquía de residuos que prioriza la gestión de los residuos en 5 niveles, y que esta normativa, hasta el reglamento de RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del año 2012,
no nombra, o sea, no categoriza los residuos de instalaciones de energías renovables cuando da categoría a los paneles fotovoltaicos, pero no existe todavía hasta la actualidad ninguna categoría donde se pueda, como he dicho, meter las palas de los aerogeneradores ni otros elementos específicos derivados de los aerogeneradores. Y un poco también he puesto esta diapositiva un poco para que esos principios que desarrolla la normativa de gestión de residuos nos sirva también para poner el foco también en fabricantes o en otros partes interesadas del proceso de una explotación y de una instalación de energía eólica para garantizar esa gestión final que debe tener. Ya me centro en obsolescencia y residuos. Con la metodología que os he comentado, llegamos a el escenario, bueno, elegimos el escenario 2030-2050 porque son dos fechas clave para la política energética, dos hitos importantes en la política energética, y vemos que para 2030, considerando una vida útil de 20 años, casi el 91% de los generadores habrá llegado al final de su vida operativa, una cuarta parte si tenemos en cuenta una vida útil de 25 años y casi el 10% si tenemos una vida útil de 30 años. En el escenario 2050 cambia el panorama. Para 20-25 años el 100% de las turbinas habrán quedado obsoletas y para una vida útil de 30 años casi el 99% de las turbinas actualmente instaladas habrán llegado a su vida útil. Quería también un poco remarcar que esto es una primera aproximación que, con un volumen potencial de residuos teniendo en cuenta una vida útil teórica, ya que actualmente hay muchas instalaciones que se están repotenciando o se está alargando su vida útil. De hecho, el nuevo POTA, aunque todavía no está publicado, pero está en una fase muy avanzada, prioriza la repotenciación. Como cantidad de residuos, pues se prevé que casi medio millón de toneladas de residuos se vayan a generar en Andalucía, que es la masa total de aerogeneradores instalados a fecha 2022, cuando se digitalizaron los aerogeneradores, del cual casi 64.000 toneladas corresponden a los rotores. Gamesa es la marca más extendida en la región, con casi la mitad de los aerogeneradores instalados, principalmente los modelos que veis ahí, y que la proporción de masa de rotor con respecto a la masa total, según distintos modelos y marcas, como hemos comentado, es bastante variable. Aquí tenéis el cuadro de todos los modelos, de los cuales pudimos analizar el 93,35% de los modelos de aerogeneradores instalados en la región. Se prevé que pronto podamos llegar a tener datos de todos. Y aquí os presento un poco la densidad de los residuos de aerogeneradores por hectárea y por habitante. Vemos que por hectárea municipios como Almargen y Serón tienen una gran densidad de residuos de aerogeneradores y por habitante municipios como en Almendro en Huelva o Dólar aquí en Granada tienen una densidad muy alta de residuos por habitante. Vemos esa concentración de residuos en zonas del sur de Andalucía, más costeras y con un gran potencial de viento que hasta ahora han sido uno de los factores más determinantes y de elección de las zonas, ¿vale? Bueno, también no me gustaría terminar sin comentar un poco que desde que yo empecé esta investigación, la gestión que se hacía de las palas de aerogeneradores era básicamente enterrarla, como veis en la izquierda, enterrarla en vertederos o un uso a pequeña escala en parques infantiles o en mobiliario urbano, pero ya actualmente hay proyectos en los que se está, por ejemplo, Energy Loop, que está en Navarra, el proyecto Energy Loop, en el que se pasa las palas por una trituradora que llega a 30 centímetros y más tarde a otra a trozos de 1 centímetro, que se usa como materia prima en cementeras y en industrias diversas. Y aquí en la provincia de Granada me consta que hay también una línea de reciclaje ahora mismo a pequeña escala, que además colabora con un proyecto de la Universidad de Granada que está intentando usar este residuo como materia prima
para la fabricación de hormigones. Como conclusiones, bueno, vemos que la transición energética avanza, pero con contradicciones y con desafíos, que la normativa prioriza el despliegue de instalaciones, sí, 15 minutos, integrar el ciclo de vida completo de esta infraestructura, que el caso andaluz muestra desequilibrios territoriales con esa concentración eólica en zonas rurales y ambientalmente sensibles, que hay que tener en cuenta ese fin de vida útil de los aerogeneradores, ya que ahora no tenemos normativa específica, garantías de su gestión ni categorización de sus residuos, y que la obsolescencia generará grandes volúmenes de residuos que existen planificación y estudios como este pues hacen que el desempeño de administraciones y gestores de residuos sea más eficiente. Aquí tenéis los 4 artículos que componen mi tesis por si alguno quiere ahondar más en el tema. Y también me gustaría comentar que el proyecto en el que he realizado mi tesis, Mapera, fue premiado en los Premios Andalucía de Urbanismo del año pasado y ha dado lugar al proyecto Orpea, Obsolescencia y Residuos del Parque Eólico, que ha sido aprobado recientemente por la Junta de Andalucía. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a dejar de compartir. Esto sigue funcionando, parece. Bueno, pues antes de pasar a tiempo para debate, me gustaría comentaros y anunciaros las 2 próximas sesiones que va a haber de Mirada al Mundo. La próxima será el martes 12 de mayo, va a ser por videoconferencia. Tiene el título de Género, Militarismo y Geopolítica, retos y propuestas para la paz. La ponente es Ana Villellas, que es de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y la siguiente sesión será el miércoles 20 de mayo. Esa sí será presencial y también se podrá asistir por videoconferencia, como la de hoy. Va a ser más larga de lo habitual porque va a tener 2 partes. Tiene el título de Pasado y futuro de la no violencia, diálogos con Pepe Beunza y Martí Olivella. Martí Olivella es el primer objetor no violento durante el franquismo y se va a dialogar con él dialogará Pedro Oliver, no voy a extenderme ahora con más detalle, y Martí Olivella es objetor de conciencia en Can Serra, que es un movimiento de objetores también en pleno franquismo, y activista por la paz. Por ejemplo, en la sesión, el diálogo con Martí Olivella, que va a ser la primera parte, tiene el título de ¿Es posible abolir la guerra?, a cuenta de un libro que acaba de publicar este autor. Y dialogará con él Mario López, que es miembro del IPAZ. Me paro ahí y pasamos entonces al debate, ¿no? Un momentito, vamos a ver. Esto vamos a disculpar. Vamos a pasar micro, ¿de acuerdo? No, es que se está grabando. No te preocupes. Yo te lo paso y ahora. Bueno, yo soy Miguel, de Ecologistas en Acción. En primer lugar, darle enhorabuena a Jesús y desde luego a todos los ponentes. Como ya sabrás, Belén, de las primeras van a ir para ti, que ya nos conocemos hace ya tiempo, y luego va a ir para Patricia. A ti te conozco menos y ahí me pierdo más. Vamos a ver, No, pero el tema suyo es que de momento me pierda. Bueno, con referencia a la ponencia tuya, Belén, efectivamente. A ver, nosotros, tú sabes que llevamos mucho tiempo, nosotros no estamos en contra de las plantas fotovoltaicas, ni mucho menos, ni de los molinos, ni de la transición energética, pero sí que es verdad que, por ejemplo, por ir a lo que es el tema de las comunidades energéticas, es cierto que, como tú dices, hay muchos problemas con el tema de las comunidades energéticas, es verdad que la gente no llega económicamente, pero creo que habría que buscar alternativas en el sentido, primero, porque públicamente, por los propios ayuntamientos ni los propios municipios se potencia el que sean, por ejemplo, públicas. Eso por una parte. Con respecto a, por ejemplo, en Granada ya tenemos conocimiento de que va muy lenta esa comunidad energética. Lo que sí que es cierto que nosotros ya estamos hace ya tiempo que, por ejemplo, el tema de lo que son las placas en Granada Capital, sabemos que solo hay en una zona pública o de edificios públicos, que es
si no me equivoco, es en la parte de los bomberos, en la zona norte, y sin embargo en Granada seguimos igual, seguimos sin placas en ningún sitio, en ningún tipo de edificio público, ni en las facultades, ni en la mayoría de los sitios. Y luego además también yo sí te instaría, por ejemplo, a que hicierais un estudio, que no lo sabemos, por qué las empresas solo van siempre a plantear proyectos de energías renovables en sitios precisamente donde más duele. Y vamos, por ejemplo, al tema de los territorios agrícolas, donde más, bueno, pues más producción ecológica hay, más de agricultura. Jamás he oído nosotros, hemos trabajado con ellos, les hemos planteado, nunca nos dicen nada. Yo no sé por qué, no sé si es que no se les es rentable. Habría que intentar forzar la máquina a ver si se podría forzar de alguna manera que por parte de la administración, bueno, que no se hicieran en ese tipo de terrenos, pero volvemos a lo mismo, siempre van a los terrenos agrícolas. Estaría bien que hicierais un estudio por qué las empresas van siempre a esos sitios. Entonces, no sé si me gustaría que me intentarais explicar algún planteamiento en ese sentido. Y a ti, Patricia, pues mira, nos interesa mucho que te vamos a pedir precisamente el tema de lo que es el tema de los molinos, porque hace ya tiempo habíamos oído que parece ser que en España se está empezando los chinos, si no me equivoco, son los que parece que empiezan a reciclar ese tipo de palas, ¿no? Eso de los chinos están reciclando paneles fotovoltaicos. Bueno, paneles sí lo sabíamos, lo de las palas no lo sabíamos. Y sí me interesa mucho que me digas en el tema de Granada, que después pues saber dónde es y cómo sería. Gracias a todos. Quédatelo. ¿Queréis contestar o hacemos más rondas? No, yo creo yo creo que sí, es mejor. Dale al micro, ¿vale? Sí, está cerca, está bien. Vale, ¿se escucha bien? Bien, yo te voy a contestar primero a la primera pregunta que has planteado, que las placas dices que no hay en las facultades. Bueno, la Universidad de Granada ha hecho un convenio con Endesa y van a instalar fotovoltaicas en muchas cubiertas. Sin embargo, en la cubierta del aulario de Derecho la iban a dejar, como el que dice, para fines más sociales. Y aunque estuvieron en diálogo con la comunidad energética Barrios de la Alhambra, finalmente pensaron que era como favorecer a barrios de renta media alta y que lo veían más lógico, como el que dice, atender a barrios más vulnerables. Claro, como los precios de la energía están tan bajos, desde la Comunidad Energética Barrios de la Alhambra se han incorporado familias en situación de vulnerabilidad social, pero es que tampoco es algo que sea, como el que dice, un negocio muy rentable, es más bien, bueno, pues intentar suplir algo del autoconsumo y, bueno, generar comunidad, cohesión social, en fin, que el enfoque va más allá del ahorro en sí mismo, ¿no? En edificios públicos planteaban lo del parque de bomberos, el parque sur, en el que van a acceder una cubierta, una parte de la cubierta. Hay otros edificios públicos sobre los que, por ejemplo, el ayuntamiento no tenía competencia, como la zona de esa polideportivo y Nadamar, que planteábamos, pero no es competencia del ayuntamiento. Cada cubierta es competencia de quien corresponda. También parece que hay un colegio público en el que van a acceder parte de la cubierta en el Realejo. Y el problema de otros edificios, y por lo que no lo vemos tan extendido en Granada, es que para poder instalar sobre cubierta, según la normativa, tiene que estar de acuerdo más de un tercio de los vecinos para poder instalar fotovoltaica sobre cubierta. Antes del 2019, si el aprovechamiento era para una vivienda particular del edificio, tenía que ser más del 50%, y a partir de la normativa, a partir de 2019, ya se plantea más de un tercio, sea para uso individual o colectivo. ¿Y qué pasa? Pues que en muchas comunidades la gente no está muy conforme o hay otros usos ya de las cubiertas. A veces los usos son privativos de los áticos, a veces ya tienen que, como el que dice, compaginarlo con los aparatos esos del aire acondicionado, con depósitos de agua, antenas. Entonces hay cubiertas disponibles, pero no están todas las cubiertas disponibles. Hay un visor del instituto, o sea, del IDAE, donde se pueden consultar la potencialidad de las distintas zonas, de las distintas cubiertas. Y el tema de por qué en zonas agrícolas, bueno, pues voy a dejar a Jesús porque recientemente hicimos una investigación muy curiosa donde vimos que la mayor parte de comunidades energéticas que se han desarrollado en España están en las zonas más ricas, País Vasco, Cataluña, hay una zona en el eje de gallego, ¿verdad? Y me parece que era más o menos así la zona. Y la mayor parte de instalaciones en el medio rural estaban en Andalucía y Extremadura. Entonces voy a dejar que él te responda a esa
No, a ver, yo no soy el mayor experto ni mucho menos en temas de energía, pero yo creo que aquí hay dos, yo creo que tres factores que lo explican, intuyo, bastante claros. El primero es el valor del suelo. El precio que tiene el suelo rústico tiene también un valor. Y evidentemente el valor del suelo rústico no es igual en unos lugares que en otros. Si, por ejemplo, vemos con respecto a comunidades autónomas, vemos que son aquellas de niveles de renta o niveles económicos más bajos donde hay una mayor producción de energía renovable, que coinciden con aquellas también de nivel económico más bajo, como decíamos, y con valor del suelo más bajo. Si, por ejemplo, vamos a la comunidad autónoma donde trabajo, que es Baleares, apenas hay instalaciones. ¿Por qué? Porque el valor del suelo rústico es seguramente, no lo calculé, 5, 6 o 10 veces más alto que aquí. Por tanto, no interesa poner una instalación de este tipo porque cuesta mucho dinero. Es más fácil ponerlo en sitios más, entre comillas, más pobres. Yo creo que es un factor clave. El segundo, que yo creo que hay que también tenerlo en cuenta, son los niveles de protección territorial. En muchas de estas comunidades autónomas, los niveles de protección territorial del rústico son muchísimo más exigentes y, por tanto, es más complicado poder poner instalaciones de este tipo. Mira, para que os hagáis una idea, yo trabajo mucho en temas urbanos y también mucho en temas de vivienda, que a lo mejor no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Hay un municipio de montaña, ¿vale? Un municipio de montaña en Baleares, en Mallorca, que se llama Deià. Y ahora precisamente que estoy trabajando mucho esto, el valor medio de la vivienda en un municipio de montaña del marzo 2025, febrero 2026, datos de notarios, son datos oficiales, valor medio de venta 2.770.000 euros. Estamos en territorio de montaña, de paisaje rural totalmente. Es decir, en estos espacios no va a competir ni se va a acercar ninguna empresa porque el valor es descomunal. Además de que hay unos sistemas de protección territorial que son, creo que, más exigentes que lo que puede ser aquí. Y yo creo que hay un tercer factor. Y es, vamos a ver, no sé cómo decirlo y ser políticamente correcto. En determinados territorios o comunidades autónomas, la población tiene una mayor identificación con la protección del espacio rural que en otros. Hay una identificación con el rural más intenso y entonces esa pérdida de valor rural, esa pérdida de paisaje rural, lo defiende más la población en unos lugares que en otros. Por ejemplo, vuelvo a decir, en Baleares sí que existe esa protección, esa identificación, incluso la población urbana, con su espacio rural. Y por tanto, los movimientos ecologistas o de protección del territorio son muy, muy potentes. Yo soy gallego, o sea, yo creo que en Galicia estamos como aquí, ¿vale? O sea, donde la identificación es importante, pero no existe ese nivel de identificación con el rural tan grande y son determinados grupos colectivos ecologistas que al final son minoritarios. Yo creo que ahí también juega un papel muy importante la población, nosotros. Y mira, una pregunta que se me había olvidado era con respecto que antes lo has sacado tú, con respecto al tema de las baterías, es verdad que sabemos que además sabemos que actualmente ya cada vez hay menos empresas porque ya se está viendo que cada vez se hacen menos plantas porque cada vez la energía, pues ya cada vez hay menos, ¿no? Entonces, es verdad que con respecto al tema de las baterías, yo, por lo que últimamente estamos analizando, no parece que haya, bueno, no sé si preocupación o intervención por parte de las administraciones y de las empresas de intentar canalizar lo que se estaba haciendo con las plantas fotovoltaicas en favor de lo que son las baterías. No sé si tenéis conocimiento algo de eso. Sí, hay varias, bueno, ahora hay líneas de subvención para almacenaje, para baterías. De hace tiempo ya hay proyectos de hidrógeno verde, que la idea es que almacenen la energía solar o eólica en forma de hidrógeno, que luego podría utilizarse
bien para volver a suministrar energía a la red y, como el que dice, mejorar lo que sería el punto de conexión a la red, porque tú das una concesión y, por ejemplo, estás vertiendo energía a la red en horas de sol, pero si, por ejemplo, como toda la energía eléctrica que se produce hay que consumirla en el momento, la que no se consumiera porque haya menor demanda, pues como que dice, se traslada a la producción de hidrógeno verde y luego se puede volver a verter a la red en horas de no sol, o sea, fuera del horario solar. Y con la eólica lo mismo. O también eso, ahí están proliferando también las centrales estas de ciclo invertido, de que tratan de subir agua a las presas para luego bajar el agua en los momentos de necesidad de producción de energía eléctrica. En fin, ahora sí que se está dirigiendo las subvenciones en ese sentido. Creo que habías preguntado a Patricia, ¿no? Sí, no, yo solamente quería decir que como Belén veo que tiene tu contacto y yo no tengo problema. Te doy aquí. Que yo no tengo problema en, como además eso fue hace unos meses que estaban empezando con la planta, tenía pendiente preguntarles cómo iban, entonces ya les comento que os interesa el proyecto y sabes del proyecto porque, a ver, es muy interesante. Al final es una empresa, es que son una empresa y a ellos lo que les interesa es que se conozca si esa planta ya está funcionando, no solamente como estaba cuando yo la visité a nivel experimental, entonces claro que sin problema. Tú lo colgarás, ¿no? Digo, cuando hables, si no te importa. Digo yo que, bueno, tú colgarás como siempre, ¿no, Jesús? Las programaciones de ellos, ¿no? Vale. Bueno, no, cuidado. Eso digo sobre el tema de la documentación. Eso tenemos que hablarlo, ¿no? Digo, se va a elaborar un dossier. Puede que no sea exactamente las presentaciones, creo, ¿no? Pero sí un dossier con enlaces, etcétera, y toda la documentación que creáis pertinente, ¿vale? Y eso cuando me la suministre. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por vuestro trabajo. Dentro de, tanto en el medio urbano como en el medio rural, hay dos variantes. Siempre se habla en el medio urbano de las terrazas, que tienen muchas antenas, pero ya hay mucho polígono industrial cerca del medio urbano, que serían grandes superficies en las naves industriales. Y en el medio urbano hay también que diferenciar dos cosas. Una cosa es el terreno rústico cultivable y el terreno rústico no cultivable o de una productividad más baja o tierras de más mala calidad y monte público. Entonces, como decía Miguel, ¿por qué siempre a terreno cultivable de alto valor? ¿Por qué España no toma determinaciones como ha pasado en Italia, que se prohíbe específicamente poner placas en los cultivos? Gracias. Vale, respecto al tema de polígonos industriales interurbanos, claro, tienen propietarios esas naves. Entonces, en todo caso, serían esos propietarios los que pondrían instalación sobre sus cubiertas, en algunos casos está pasando, para reducir los costes de producción, o bien se puede promover un convenio de cesión de cubiertas, ¿no? Como a una zona cercana, puesto que para compartir energía. Recientemente, en marzo, con el tema del nuevo Real Decreto a raíz de la guerra de Irán, se ha colado ahí esta medida que llevamos mucho tiempo detrás desde las comunidades energéticas, que es ampliar la distancia para compartir energía a 5 kilómetros. Entonces, bueno, fijaros que esta comunidad energética, por ejemplo, que se va a instalar en el Parque Bomberos, casi va a coger toda Granada, ¿no? Va a poder incorporarse, asociarse gente de toda la ciudad. En los polígonos, pues eso podría ser gente aledaña, siempre y cuando se llevara a cabo un convenio de cesión de cubiertas, dando parte de la energía a los propietarios, que es como se suele hacer o algo así, ¿no? En el rústico, como hablaba, claro, normalmente las instalaciones prefieren terrenos llanos, terrenos llanos, sin protección ambiental. El monte público tiene protección. O sea, sin protección ambiental porque supone menos trabas, ¿no? Y luego el agua viene muy bien para limpiar los espejos fotovoltaicos, ¿no? Si hay agua, entonces creo que queda claro. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias. Es la primera vez que vengo yo a un tema de esto. Yo me llamo Manuel Santiago. Yo vengo en calidad, porque podría escuchar a los expertos,
en calidad de propietarios de unos terrenos que nos quieren instalar 2 plantas fotovoltaicas. Se llaman María y Jesús. Término municipal de Padul. Carretera de la Cabra, si alguien la conoce, carretera de montaña. Yo tengo allí una finca que no es muy grande, de 400 almendros. Ya no ha llegado, a mí, el tema de expropiación. Ya me he tenido que ir al contencioso administrativo. Y yo solamente digo 2 palabras. Utilidad, porque aquí a las casas hay que empezarlas por los cimientos, no por el tejado. Utilidad pública. De eso, estas empresas que van a lucrarse se aprovechan. De cómo está la normativa en esas 2 palabras. Utilidad pública que tenemos. Una normativa que, bueno, ahora no, por echar memoria, tiene ya lo menos 25 o 30 años, no lo sé, más o menos. De eso se están aprovechando estas grandes empresas, efectivamente, como ha dicho, pues no me acuerdo, terrenos llanos, claro que sí, es que estos son terrenos llanos, líneas de evacuación que las tienen encima de las tierras, claro que terrenos llanos, movimiento de tierra cero. Y la forma de estas empresas de llegar, como han llegado a mí, no, es que quieres ceder tus terrenos, que si esto, que si te damos esto, no cederlos, digo, no, venga, todo tiene un precio, venga, no, comprar no, a 30 años no. Vas a hacer un terreno en el momento que sea de eso declarado, vas a hacer de ser un terreno productivo a terreno industrial. Sigues siendo propietario. Hacienda crujía por ese lado. A mí en concreto, por estos 400 almendros al año, me abonan 1.500 euros. De eso, ¿cuánto se lleva Hacienda? Terreno industrial. Ese es el tema. Eso es lo que tiene que saber. Y los políticos, bueno, entre comillas, aquí el tema es cómo se ha firmado la utilidad pública. Y eso, por supuesto, que voy a intentar lo digo muy claramente, que se investigue. Las fiscalías tienen que saber, porque ustedes, como lo sabrán y demás, hay varios casos aquí, sobre todo estos alumnos, que creo que son alumnos, ¿no? Eso en la prensa no se había escuchado, el caso de Florestalia, en la comunidad autónoma de Aragón. Hay ya gente investigada de políticos por haber firmado las 2 palabritas. Con eso lo digo todo. Muchas gracias. Ese es el tema. La casa se empieza por los cimientos. Gracias. ¿Queréis? Sí. ¿Queréis contestar? ¿Queréis comentar algo? A ver, pues precisamente a raíz de, como le decíamos, de la invasión rusa de Ucrania, se hace esta directiva para intentar acelerar aún más la energía renovable en Europa y se plantea que las energías renovables tienen un interés público superior a otros intereses públicos. De ahí que en base a eso puedan ser, como decía, declaradas de interés general y no siempre tiene por qué ser así, pero pueden llegar a ser declaradas, como decíamos, de utilidad pública, o sea, pueden llegar a ser expropiados los terrenos. Hay varios casos. En Francia, por ejemplo, un juez dijo que tenían que demostrar que esa utilidad estaba por encima de otras, ¿no? Es decir, en una comarca en la que ya había mucha producción de energías renovables, decía, bueno, si con las renovables ya estaríamos supliendo lo que sería nuestra demanda energética o estamos por encima de nuestra demanda, ¿por qué este interés está por encima del interés agrario, del interés ganadero, de otros intereses? Y planteaba que tenían que demostrar esa utilidad pública, no darla por hecho. En León, en Castilla y León también hubo un caso en el que ganaron y podría sentar cierta jurisprudencia en este sentido. Y luego en Andalucía, de renovables forzosas, estaban peleándolo también porque también quieren expropiar tierra en esa zona y están peleando que no sea declarado porque, claro, hay olivar, que es productivo y que la gente vive de eso. Entonces están peleando que no sea declarado de utilidad pública y que no se pueda llevar a cabo la expropiación. Sé que hay, también con esta última normativa del Real Decreto, este último se aprobó en marzo, que se plantea que hay que llegar a acuerdos con comunidades locales o con los municipios y que hay que, como el que dice, agotar la vía del diálogo antes de cualquier otro tipo de planteamiento, que a veces parece que llegan amenazando de que si no cedes el terreno, pues buscamos el tema de la declaración de interés general para proceder a la expropiación. Gracias. Antes de pasar la palabra que hay pedida allí,
Todavía, bueno, animo a quienes están conectados y conectadas por videoconferencia a que si quieren, pues planteen consideraciones, preguntas a través del chat, ¿vale? Y comentar en relación con la última intervención, por ejemplo, en abril de 2025 hubo una sesión aquí en Miradas que era con el título de Megaproyectos de energía renovable en la provincia de Granada, dos puntos, colonialismo energético y respuestas ciudadanas. Ahí hay documentación, está también subida la grabación de la sesión. Y en relación con lo que ha comentado Belén del hidrógeno, el uso del hidrógeno en el marco de energías renovables, aquí ha habido varias sesiones donde cuestionan bastante las potencialidades, las posibilidades del hidrógeno realmente. En particular, la sesión a la que he hecho referencia en la presentación, me refiero a la de Manuel Casal, de las verdades incómodas de la transición energética, que entre otras cosas también salió ese tema, pero también en la sesión que tuvo Antonio Turiel, que fue por videoconferencia, estoy hablando de febrero de 2022, en el futuro de la energía, se llamaba la sesión, y hay bastante documentación en el dossier correspondiente e incluso él, a mí me sorprendió, pero hizo una labor exhaustiva y planteó parte del dossier como preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué futuro tiene el coche eléctrico? Las posibilidades del hidrógeno, ¿no? En el marco de la energía renovable. Y creo que es un dossier bastante interesante. Digo por si alguien tiene interés. Hay más cosas, pero me paro ahí, ¿vale? Cuando quieras. ¿Se me escucha bien? Sí, creo. Yo me llamo Andrea y estudio ciencias ambientales y quería, no sé, dar algunas pinceladas de cosas que he ido escuchando y por favor corregirme si me equivoco. En cuanto a lugares públicos que tienen ahora mismo instalación de placa fotovoltaica y de hecho creo que es una de las más grandes de Granada, si no la más grande en cubierta, es la Feria de Armilla, ¿no? La Feria de Armilla pertenece al Ayuntamiento de Armilla. Y ahora mismo puede generar 3.000 kilovatios al día y eso puede alimentar de media, ¿vale? Entre 50 y 75 viviendas. Ese es un dato que tenía por ahí. Otra cosa, en cuanto al compañero de Padul, yo también soy de Padul, y hay una empresa ahora que se llama Altano Energy que denunció a Padul porque Padul no ha querido permitir, digamos, o ha ido dejando el hecho de poder, o sea, de permitirle hacer, bueno, pues eso, instalaciones de fotovoltaica y de otras renovables en general. Además, también que sepas que el Ayuntamiento de Padul lucha bastante, le cuesta, pero lucha bastante para que eso no ocurra, porque también al lado en Durcal hicieron detrás del puente este tan importante, tan icónico de Durcal, que es un puente de hierro y tal, hicieron una instalación fotovoltaica que tiene un impacto paisajístico enorme y entonces el Padul dijo, yo no quiero que eso me pase y contrató a un experto que encima es profesor nuestro para que le hiciera un estudio ambiental y así poder tener una documentación a la que aferrarse cuando alguna empresa quisiera venir a Padul y decir, no, yo quiero poner aquí mi instalación. Bueno, por lo pronto, este pueblo, que yo sepa, hace lo que puede, pero la verdad es que presionan muchísimo estas empresas. Otra cosa, he escuchado algo de, de coches eléctricos. Otro dato que hemos aprendido en la carrera es que tal y como está hoy en día la red eléctrica española y lo que producimos, si seguimos con esa transición energética que nos están inculcando de vamos a pasarnos todos a coches eléctricos, no es viable, porque nosotros actualmente consumimos prácticamente toda la energía que generamos y nada más que en turismos vamos a dejar de parte, yo qué sé, camiones, etcétera, solo turismos ya supondría un 25% de la energía que utilizamos hoy en día. Y sin hablar
de que los turismos seguramente se cargan por la noche, que es cuando menos se genera, en fin. Y ahora tengo otra pregunta. Antes hemos visto también en la presentación lo que es tener muchas viviendas con tejados limitados, ¿no? Y varias instalaciones, o sea, como en cada vivienda, digamos, ¿no? Y eso supone tener puntos que vierten a la red distintos, y uno de nuestros profesores también nos dijo que esa cantidad de distintos puntos que se vierten a la red genera una red inestable, que bueno, eso es culpa del Estado, lo tendría que arreglar el Estado, pero bueno, genera una red inestable y puede derivar en cosas como el apagón que tuvimos este año pasado, literalmente hace un año escaso. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? O sea, yo quiero ser positiva, pero es que me cuesta. No sé si vosotros podéis arrojar algo de luz. ¿Cómo lo hacemos? Porque mucha legislación intenta tirar para adelante, pero no lo vemos tan reflejado, ¿no? Incluso el propio presidente quiere favorecer el que haya estas instalaciones en, yo qué sé, en suelo rural, por ejemplo. No sé. Gracias. ¿Queréis comentar? Sí, a ver, lo primero que plantea de la Feria de Muestras de Armilla, y sabemos que hay más, no son comunidades energéticas. Desde la economía social se ha conseguido que se les llame comunidades solares y no energéticas, puesto que son instalaciones que impulsa una empresa y vende participaciones. No es lo mismo que una comunidad energética, ni tiene los mismos objetivos. No obstante, es útil para determinados perfiles de ciudadanos en determinadas zonas tiene sentido y están proliferando más rápido que las que se impulsan desde la economía social, porque están más profesionalizados lo que sería todo el sistema de concesión de permisos, y entonces tú y yo conocemos casos que trabajan en eso y estamos viendo que funcionan, ¿no? Bueno, las comunidades energéticas, además, estamos viendo que se trata de un fenómeno metropolitano más que de un fenómeno urbano, y es por el hecho de que dentro de las zonas urbanas hay menos disponibilidad de cubierta. Planteabas también el tema de los coches eléctricos, pero el problema no es que consumimos toda la energía que producimos. Sabemos que hay muchas veces que toda la energía que producimos en horas de sol no se consume. Y los coches eléctricos podrían actuar como baterías también de almacenamiento, puesto que, por ejemplo, en los puestos de trabajo, como aquí en la Agencia Provincial de la Energía, tenemos fotovoltaica sobre cubierta y se cargan los coches de los empleados que luego van a casa. Incluso en Francia también hay un proyecto que investiga esto. Hacen un vertido de la energía que cargan en el trabajo en la red doméstica y se utiliza durante la tarde-noche en la red doméstica. Luego vuelven con lo justo al trabajo, vuelven a cargar el coche completamente y vierten en la red doméstica, con lo cual el coche funciona como batería. Pero el problema son los minerales, que tenemos minerales críticos y no daría para sustituir todo el parque móvil por vehículos unipersonales o unifamiliares, por el coche privado, vaya. Lo lógico es promover el transporte público siempre, ¿no? Y luego hablabas de esos autoconsumos individuales, que son puntos distintos de vertido, de interconexión con la red. Todas las casas tienen interconexión con la red, y los vertidos que hace cada vivienda no desestabilizan la red estatal, y no fue por eso. Yo creo que si leéis sobre el apagón, no fue por ese motivo, ¿no? Fueron otra serie de circunstancias y todavía se están debatiendo, ¿no? Hay cosas más importantes que eso. Es cierto que una comunidad energética, cuando es compartida, es más rentable, puesto que se puede hacer una instalación menor, porque tiene en cuenta un poco los distintos hábitos de distintas personas, de distintas familias. A lo mejor uno trabaja de mañana, otro de tarde, otro de noche, y entonces podéis, como el que dice, utilizando esa fuente de producción energética de una manera más, bueno, más sostenible. Pero sigue siendo también interesante esos autoconsumos individuales sobre cubierta. Al final todo suma y suma más que los grandes proyectos en el rural, ¿no? Lo del apagón, hemos estado ya en varias ponencias o en varios debates sobre el apagón y sabemos que influyeron una serie de cuestiones que son, por un lado, que se repotenciaron instalaciones por encima de lo que tenían, como el que dice, concebido de subvertido a la red, y que además llevaban una serie de instrumentación, unos seguidores, unos inversores que no eran capaces de dotar de la potencia que producían directamente a la red, sino que se dejaban, como el que dice, llevar por la potencia que trae la red. Entonces,
Eso llevó a cabo, como el que dice, a un fallo que se extendió por la red, por el sistema, porque ninguna de las otras plantas eran capaces de dotar a la red de esa potencia que requería. Eso es como que dice la causa en el sitio donde ocurrió. Pero se habla de que a nivel para que el sistema sea más robusto y más estable, claro, tenemos que optimizar los puntos de interconexión con la red, de ahí el tema del hidrógeno y todo eso, para dotar a la red siempre más o menos de una potencia estable, mejorar las interconexiones con Francia, Marruecos, ahora parece que están hablando de un cable submarino con Gran Bretaña o Irlanda, ¿no? Para intentar que haya como esos flujos de energía, cuando a lo mejor aquí se produce mucho, pues llevarla fuera o cuando hace falta, pues traer energía de fuera y incrementar el almacenamiento, que también ayuda a que esa energía que producimos de más, como el que dice, pues mandarla a batería y poderla recuperar en horarios en los que no estamos produciendo. Es más complejo todo el tema del sistema de la red y no me parece muy bien que se utilice como argumento para promover comunidades energéticas impulsadas por empresas, siempre y cuando es un trozo de la tarta que entiendo que lo utilicen y que, aunque no es el modelo que más me gusta, evidentemente, pues bueno, es una parte del sistema y al final contribuye a la reducción de la dependencia energética como otro. Perdón, solo una cosa más. Claro, yo para nada estoy tampoco a favor de que todo se lo quede como una empresa en este caso, sino que quiero, o sea, me da la sensación de que si la empresa puede hacerlo, nosotros deberíamos poder hacerlo. Pero bueno, dices tú, obviamente nos ponen más trabas, etcétera, en la documentación, yo qué sé, pues nos piden más o lo que has dicho tú, al ser profesionales como que lo tienen todo más automatizado, ¿no? Pero es como, si ellos pueden hacerlo, nosotros en teoría deberíamos poder. Y a lo mejor es eso, simplemente que si existen las cubiertas, nos las están quitando, pero que deberíamos poder acceder nosotros a ellas sin mediar con una empresa, ¿no? Em, Depende del sitio, por ejemplo, eso de la feria de muestras en el área metropolitana y el fenómeno, por ejemplo, en Granada es zona urbana y en zona urbana, entre Albaicín y Realejo, que son los que empezaron impulsando esta comunidad, no hay cubiertas, con lo cual requieren de la cesión de una cubierta pública. Eso ya es una traba, porque en una ciudad como Granada no es tan fácil que te cedan una cubierta. Y se han explorado muchas opciones y se está pues, llegando al final con el ayuntamiento, pero no es sencillo. Y luego Endesa hace tapón también. La distribuidora, para conceder puntos de vertido y de interconexión con la red, pues bueno, conozco otros casos en los que tienen la instalación en marcha y están esperando a poder reducir su factura, como el que dice, y empezar a amortizar la instalación, a que Endesa les conceda ese punto de interconexión. Eso es otra traba que está poniendo de por medio una empresa energética a la que no interesa tanto este tipo de proyectos. Aparte de que los grandes proyectos pues, influyen también en el modelo porque están copando la capacidad de vertido que tiene la red. Vale. Bueno, como ha salido la cuestión de la comunidad energética bueno, varias veces de Barrios de la Alhambra, en las 4 primeras sesiones de este curso de Mirada al Mundo, que fueron en 4 días seguidos, participaron 17 colectivos de Granada, que tenía el título general de Respuesta a la crisis ecosocial en Granada. Y una de las intervenciones fue también un representante de la comunidad energética Barrio de la Alhambra. Digo, hay documentación, digo, por si queréis profundizar. Y hay enlaces, etcétera. También, como ha salido lo del coche eléctrico, que creo que he sido yo el que lo he planteado, pues, evidentemente, cuando he hecho referencia a ello, ha sido como un ejemplo de las preguntas del dossier de Antonio Turiel, que en este caso es tremendamente crítico, en la misma línea que comentaba Belén, ¿no? Por razones no hay recursos minerales de tierras raras, etcétera, como para poder sustituir el parque automovilístico por coches eléctricos, entre otras cosas, ¿no? O sea, aparte de otras razones. Eh, bueno, me pido la palabra un momentito. Eh, yo creo, claro, el título de la sesión, ya sabemos cuál es, ¿no? O sea, transición energética, conflictos territoriales. Me da la impresión, y por las intervenciones que ha habido, que el marco legal para regular los conflictos territoriales que están surgiendo con la transición energética, claramente
es asimétrico, desigual, injusto, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa y si queréis comentar algo en línea con qué posibilidades hay de una transformación de esa regulación. Aunque sé que hay pues, niveles que vienen de Europa, estatal y andaluz, ¿no? Entre otras, si no descendemos más, ¿no? Entonces, lo de la utilidad pública, etcétera, ¿no? Que se ha decretado, hasta qué punto está teniendo consecuencias claramente injustas, desiguales y actores que están siendo favorecidos, actores no poco poderosos, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. Digo, como planteo. No, yo solamente, bueno, que las consecuencias son muy difíciles de cuantificar y muy difíciles de analizar y creo que el debate candente hoy en día en todo eso, yo solamente enfatizar un poco lo que está diciendo al final. Es una normativa que viene de Europa, que España hace lo que puede y Andalucía también, pero que lógicamente, igual yo por irme a mi libro, de la parte de residuos que hablo, que la normativa, un poco por eso hacía referencia, que la normativa es desde los años 70, fíjate si hemos tenido tiempo de... Y yo en mi día a día, en mi trabajo, exijo y pido gestión de residuos porque hay normativa, un Real Decreto de Aceite Usado, de RAE, de todo, y vemos que las herramientas que tienen las empresas para llevarlo a cabo son totalmente insuficientes, pero la normativa está ahí de hace mucho tiempo para marcarlo. Entonces, en este sentido, un poco es lo mismo, se va marcando, se van presionando con objetivos, que al final nos llegan a nosotros, pero desde las administraciones no creo que no dan abasto a poder poner herramientas para que esto sea una realidad. Y eso, claro, desemboca al final en muchísimos conflictos sociales y en muchísima desigualdad, claro. Bueno, yo haciendo un poco un guiño al proyecto en el que está amparada la tesis de Patricia, bueno, es un mapa de potencialidad de energía renovable en Andalucía, pero no es para poner más instalaciones, precisamente es una planificación, una ordenación de las energías renovables y se planteaba en este proyecto que la ordenación debe de ser multiescalar, ¿no? Es decir, debemos de poder regular a nivel regional, a nivel subregional, a nivel local, ¿no? Tener en cuenta todas las escalas y tenemos que la normativa regula, pero la planificación también protege o permite. Entonces, bueno, dentro de los márgenes que tenemos de la legislación, que evidentemente la normativa europea nos va a costar trabajo cambiarla, tenemos opciones, ¿no? O sea, en la sesión que hicimos aquí sobre el POTA, hablábamos de que, bueno, en Andalucía sabemos que las renovables se han declarado como un uso común del suelo rústico, con lo cual no requiere un cambio de uso del suelo para instalar renovables, cuando el compañero apuntaba claramente que, a ver, quitan piedras, quitan hierbas, remueven toda la tierra, se cargan en el horizonte del suelo y al final se nos queda un suelo baldío, ¿no? Entonces, bueno, quizá el planteamiento de tenemos que buscar la forma, las herramientas que tenemos para proteger el suelo, que no queremos que sea ocupado por este tipo de instalaciones. Y en este caso, con los planes generales de ordenación municipal, los planes generales de ordenación urbana que hay actualmente, las figuras que plantea la lista, hay un tipo de protección del suelo rústico que no es por la protección ambiental previa ni nada, sino que puede ser por sus valores paisajísticos, por sus valores productivos. Entonces, creo que es interesante que los municipios pues se pongan las pilas para ajustar su normativa a esa planificación y proteger el suelo de más valor para el municipio, de alto valor para el municipio y un poco predisponer a que se instalen en otro tipo de suelo o de cubiertas, como tú decías, prioritariamente, ¿no? Bueno, son las 8:23. ¿Hay alguna palabra más? Venga. Una, si me dejas. Patricia, va para ti porque dándole vueltas, la presentación que has hecho, me ha llamado mucho la atención que has dicho que es verdad que en Cádiz hay muchos molinos y en el resto de Andalucía también, sobre todo en Granada, porque cada vez vamos a más, y sobre todo en la zona donde ellos viven, en el Padul, pero no sé por qué cuando dices que, por ejemplo, en Córdoba
no hay ninguno. Me llama mucho la atención. ¿Qué pasa? Es que no hay viento en Córdoba. Es que, no sé, quisiera, esa sería una pregunta que me dijeras, a ver si tienes constancia del por qué no hay ninguno allí. Y luego otra cosa con respecto al tema de lo que son los residuos, el nombre ahora, bueno, de las palas, eh, ¿qué grado, qué crees tú, qué tipo de contaminación pueden tener? Si tiene mucha contaminación, si afecta mucho al suelo. A ver, un poco empezando por el final. Son un residuo peligroso. Tienen que tener una gestión adecuada a un residuo peligroso. Y lógicamente la gestión que se estaba haciendo hasta ahora, que era enterrarla, pues tiene un impacto sobre el suelo sin precedentes, porque claro, eso tiene resinas que son peligrosas, que eso se va filtrando en el terreno y bueno, también si no las entierras también tienen un impacto visual o bueno, es que también nos metemos en otro tema porque también está la cosa de si no desmantela una instalación cuando llega al final de su vida útil. Fíjate también, ahí ya se puede considerar un residuo, pero no se están desmantelando y se quedan en el territorio, pero ya no están en funcionamiento. Ahí también, fíjate, ya se podría considerar un residuo y fíjate qué impacto tendría a nivel visual y sobre el territorio, las instalaciones que hacen de hormigón para implantar los aerogeneradores, en fin, muchísimo, impacto muchísimo. Y lo que me has preguntado al principio ya se me ha olvidado. Ah, en Córdoba. Vale, pues hay un artículo de... Yo tuve dos directoras de tesis, que fue Belén y la otra directora de tesis, Pilar. No sé si en ese artículo participaba también Belén con ella, pero Pilar Díaz Cuevas, que es mi otra directora de tesis, tiene un artículo al respecto analizando un poco eso. Efectivamente, en Córdoba hay zonas de viento. A lo mejor no son zonas tan claramente idóneas como la zona de Tarifa, pero efectivamente hay zonas potencialmente en las que se pueden instalar parques eólicos en pro de otras zonas que están ya muy explotadas y están muy esquilmadas a nivel visual, ¿vale? Sobreexplotadas, gracias. Es que hasta ahora ya, esta mañana. Eh, y que por motivos o sea, porque las empresas que al final, como se está diciendo aquí, las empresas que tienen que explotar ese tipo de instalaciones no han llegado a un interés o en los territorios que se ha querido implantar al final no se ha llegado a un acuerdo, pues no hay. También es porque, bueno, al principio las instalaciones no eran tan eficientes como ahora y entonces se instalaron en las zonas donde había más viento. Y luego también se tenía en cuenta que estuvieran cerca de puntos de vertido, de zonas de vertido de la energía. Es decir, normalmente van a sus estaciones eléctricas, entonces que si es menor el recorrido hasta un punto de vertido, pues claro, es más rentable para la empresa. Esas son como dos cuestiones principales que han influido en la distribución de la energía eólica. Ahora es verdad que en la zona de Córdoba hay bastante fotovoltaica, pero bueno, el escenario ha cambiado, ¿no? También la electrificación ha cambiado y el escenario de abaratamiento de costes de la fotovoltaica y todo eso, y el tipo de terreno que requiere la fotovoltaica respecto a la eólica, pues también es distinto. Masa también, Córdoba es la primera provincia en producción de biomasa, otro tipo de energía renovable, pero eólica. Bueno, ya me gustaría hacer un apunte para que también vosotros como divulgadores os llevéis un poco de cómo va el pulso de las cosas en nuestras administraciones, ¿no? Energía y Minas ha concedido la utilidad pública a un proyecto totalmente diferente al que tiene encima de la mesa el ayuntamiento, incluso incluyendo fincas que estaban excluidas por la Agencia de Medio Ambiente. Es decir, a la hora de este pelotazo, que por lo visto debe ser un pelotazo, cómo van actuando nuestras administraciones. Por eso, como dice nuestra vecina, el ayuntamiento no ha concedido evidentemente la licencia de obra porque es que no tienen el mismo proyecto sobre la mesa. Y un poco también para que veáis vosotros un poco cómo van las cosas. Gracias.
Bueno, ¿queréis comentar algo? Simplemente decir, ¿no? ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna palabra más, si no, ya teniendo en cuenta la hora, casi las 8:30, pues acá vamos terminando, ¿vale? Nada, agradecer por supuesto a los tres ponentes, a Jesús, Belén y Patricia, a quienes estáis aquí presentes y a quienes han estado también siguiendo, ¿no? Asistiendo por videoconferencia. Así que hasta la próxima, que como os decía, es el próximo martes 12 de mayo por videoconferencia. ¿Va a decir algo? Dime. Bueno, comentar ya que tenemos muchos alumnos aquí de cuarto de Ciencias Ambientales, que bueno, la tesis de Patricia ya habéis visto, ¿está bien? Sí, ¿no? La tesis de Patricia habéis visto que es en temas de transición energética y bueno, pues si ella además trabaja en consultoría ambiental sobre estos temas, como comentaba Jesús, y si tenéis cualquier duda o lo que sea, podéis pedirme su contacto por si queréis consultarle lo que sea o alguna orientación respecto a vuestros trabajos fin de grado o lo que sea, ¿vale? También como ejemplo de que nunca es tarde para hacer la tesis, ¿no? Que yo me he visto a los 40 haciendo la tesis y que nunca es tarde cuando... nunca es tarde para seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas. Y que sí, que lo que necesitáis, que me ha comentado Belén, que hay alguno que está interesado quizás en este trabajo. Yo efectivamente soy consultora y soy auditora de la entidad de certificación Bureau Veritas, no sé si os suena, desde hace casi... Pues si no suena, os tiene que empezar a sonar ya. Y cualquier cosa que necesitéis, pues le pedís mi contacto. Yo suelo invitar a los alumnos, que echéis una mano en Ecologistas en Acción, que nos hace mucha falta, que ya estamos muy viejecitos nosotros, y que necesitamos renovación. O sea que adelante, ¿vale? Bueno, muchas Gracias. gracias. Venga.